de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante, había cosas chocantes, fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas, con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, de licencioso, de extraño, algo de terrible, y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las salas. Y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las alas. Hubieran dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. Y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo. Y entonces, durante un momento, todo se detiene. Todo enmudece excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas, mas los ecos de la sonería se desvanecen. No duraron sino un momento, y apenas huyen, una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier, y la música suena de nuevo. Reavívanse los sueños aquí y allá, y los danzarines se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas, a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en ninguna cara osa aventurarse en aquella sala que queda al oeste, porque la noche ha avanzado, y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora, y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa multitud, y el corazón de la vida latía febrilmente, y la fiesta continuaba siempre su torbellino. Cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj, entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo donde quiera como antes una ansiosa inmovilidad, pero el tañido del reloj debía ahora componerse de 12 campanadas. Por eso fue tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos, y quizás por eso mismo muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego por último de terror, de horror y de repugnancia. En esta reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y flanqueado los límites del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto en el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, si no aprobar, aquella burda broma, pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe cayeron sobre esta figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban, se le vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después su frente enrojeció de ira.
¿Quién se atreve?, preguntó con la voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del este o sala azul donde se encontraba el príncipe cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos, y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero, por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe. Y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes, la máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había singularizado desde el principio, de la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento para detenerla. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe, exasperado de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien le perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y asiendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario, y la máscara cadavérica que habían aferrado con energía tan violenta estaba vacía. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y todas las convidadas y convidados cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo ilimitado dominio.